Dios les bendiga, amada iglesia. En esta mañana vamos a escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Así que le pido que esté muy pendiente y muy atento en esta mañana a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Vamos a mirar una porción de la palabra y está allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Leo para ustedes en el nombre del Señor. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vamos a orar a Dios en esta mañana pidiéndole que hable a nuestra vida. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana queremos darte gracias por la bendición que nos da de estar en tu casa una vez más y poder venir, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, guardarla en nuestro corazón y vivir por ella. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta mañana quiero contarles a ustedes que este Evangelio de San Juan, aquí en la historia que acabamos de leer, es una bonita historia. Es un evangelio que nos aporta un registro único de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que describe a Jesús como el Cristo, es el apóstol Juan. El apóstol Juan sufrió una gran cantidad de material que no lo encontramos en los otros evangelios sinópticos. Sin embargo, la porción que hoy vamos a leer también se encuentra registrada por allá en Mateo 26, del versículo 6 al 13, y Marcos 14, del versículo 3 al 9. ¿Cuál es el propósito de Dios para que se permitiera que se escribieran los evangelios sinópticos también esta historia? No fue que a Dios por casualidad Él quiso repetir la historia, sino que Él tenía una intención. Todas las cosas que aparecen en la Biblia escritas siempre se escribieron con una intencionalidad que nosotros tenemos que pedirle a Dios que que nos ayude a entenderla. Y hablando de intenciones, quiero hablarles esta mañana sobre la celebración que nos narra la Biblia, y dice que el Señor Jesús llegó 6 días antes de la Pascua y Él decidió visitar a sus amigos. Sus amigos se llamaban Lázaro, Marta y María. Y cuando Él dice, Él anhela en su corazón pasar por la casa de sus amigos, había una intención en su corazón. Cuando Jesús llega a nuestra casa, siempre tiene las mejores intenciones de salvarnos, de bendecirnos, de sanarnos y levantarnos. Él quiso ir a Betania con sus amigos. Estaba allí Lázaro, aquel que había resucitado. Por allá en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan nos narra cómo el Señor Jesús hace un milagro y resucita a Lázaro. Amén. Resucita a Lázaro. Ese es uno de los 7 milagros
que están registrados, pero registrados en el Evangelio de Juan, pero este de Lázaro es el único que aparece, en la única parte donde aparece es en el Evangelio de San Juan. El mensaje que yo quiero compartirles en esta mañana es intenciones del corazón, ya que siento que esta porción de la palabra nos está confrontando a nosotros como iglesia acerca de las intenciones de nuestro corazón. Nos pone a reflexionar cuáles son las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón para con Dios y para con nuestro prójimo. Las acciones de las personas son muy evidentes la mayoría de las veces. Nosotros podemos ver a una persona cuando hace cosas, o sea, podemos ver las acciones de las personas, pero muy pocas veces podemos conocer sus intenciones. Pero hay alguien al que no se le escapan las intenciones del corazón del hombre, y ese es Dios. Amén, porque para Él no hay nada oculto. Y si hablamos de intenciones, tenemos que hablar de la definición que tiene el diccionario acerca de esta palabra. Intención dice deseo deliberado, propósito, determinación de la voluntad. Otro concepto dice, intención no es más que el propósito, voluntad de hacer algo. La intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. La intención de alguien, como les decía anteriormente, es algo que no podemos ver al momento de actuar o de hacer alguna cosa, pero sí podemos ver la intención la satisfacción que esta persona demuestra después de que ha hecho las cosas. Las intenciones del corazón están muy ligadas al deseo de hacer algo, pero desafortunadamente a veces en nosotros hay deseos que no son buenos, porque a veces nuestra alma está corrompida y hacemos las cosas, pero quizás no lo hacemos de la mejor manera ni con la mejor motivación. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, amén, que cambie nuestro corazón y que las intenciones de nuestro corazón nos puedan mostrar a nosotros mismos la clase de persona que somos. Porque si hay algo que revela nuestro corazón al corazón de Dios, es la meditación de nuestro corazón. Y en este caso, las intenciones de nuestro corazón al hacer algo. Amén. Así que, amados hermanos, esta mañana vamos a ver a través de la palabra 3 intenciones del corazón del hombre reflejadas en 4 personas. 4 personas, 5 más bien, porque están los 3 amigos de Jesús, está Judas y está el mismo Señor Jesucristo. En el primer lugar tenemos las intenciones que honran. Y vamos a ver el versículo 1 al 3, si me lo pueden colocar ahí en la parte de atrás. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. El apóstol Juan nos deja ver a través de estos 3 versículos a 3 personajes que dan lección a nuestra vida de las buenas intenciones que debe haber en el corazón de una persona que ama a Cristo. En primer lugar, podemos hablar del servicio. El servicio es una acción. Pero ¿cómo fue el servicio que Marta prestó allí en la casa donde recibió a su amigo Jesús? Había una intención en su corazón, y era servir a su Señor.
Vamos a mirar, la palabra servicio viene de la raíz griega diaconía. De ahí el nombre de los diáconos, ¿no? De los que sirven, amén. Que significa uno que se esfuerza en beneficio de los demás. Así que cuando nosotros prestamos un servicio, estamos haciendo algo bueno, pero para bendecir a otra persona, no tanto para bendecirme a mí. Este es el significado de esta raíz griega. El servicio, en este caso, se hizo con la intención de honrar al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos habla en esta mañana la palabra? Y es que Dios quiere que nuestro servicio se haga con la mejor intención. Es el ejemplo de esta mujer. En el versículo 2 dice que ella preparó una cena. Ella quería servir. Ella era una buena anfitriona. Amén. Y los anfitriones, cuando reciben a alguien en casa, están más para bendecir a la persona, ¿cierto? Para servirle en todo momento y hacer que ella se sienta honrada y que se siente bien. Ella dejó ver la intención de su corazón. Ella quería atender a su maestro y con toda seguridad se reflejaba en su rostro y en su quehacer y en su afán el deseo de hacer lo mejor para que él se sintiera honrado. Amén. Ella preparó con amor, con mucho amor esta cena. Quería darle lo mejor a su visitante. Quería darle lo mejor a su visitante. Es necesario que nosotros honremos a Dios con nuestras acciones, pero más importante es honrarlo con nuestras intenciones. Así que podemos meditar en esta mañana acerca de eso. ¿Cómo es mi servicio para Dios? ¿Cuál es la motivación con que yo le sirvo a Dios? Es necesario honrar al Señor. En segundo lugar, vamos a ver que se sentó a la mesa, sentarse a la mesa. La segunda parte del versículo dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con él. ¿Con quién? Con su amigo Jesús. Esto nos deja ver que había una buena intención en el corazón de este hombre y era era entrar en comunión, entrar en intimidad con su amigo. La Biblia dice que Lázaro y Jesús eran amigos y eran tan buenos amigos porque a Lázaro le gustaba hablar con su maestro. Yo me imagino que pasaron mucho tiempo teniendo unos diálogos bien profundos y cada día su amistad se estrechaba más. La palabra comunión viene del latín comunio. Este prefijo se relaciona con una raíz indoeuropea, que traduce junto, cerca de. Amén. Ese querer de Lázaro, de escuchar, de tener intimidad con su amigo, tal vez contarle, a lo mejor estaban hablando sobre qué había pasado después de que Jesús lo resucitó. Yo me imagino que Lázaro le contaba acerca de lo que la gente comentaba y cómo se había sentido él el día de la resurrección. Yo me imagino que fue una charla bien amena, porque con nuestro Dios nosotros podemos tener momentos de intimidad, porque Él es nuestro mejor amigo, amén. Contarle todas nuestras cosas. Qué bueno cuando nosotros nos sentamos a la mesa con nuestro Dios para tener una charla, un diálogo de intimidad con Él. En tercer lugar, vamos a ver en esta mañana a María y vamos a pedirle a Alejandro que nos coloque el versículo 3, y dice la palabra: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo quiero que usted vaya conmigo a ese momento. Imagínese la escena de María postrada a los pies
del maestro. La Biblia nos dice que ella ungió los pies del Señor. El verbo ungir viene del latín ungere, quiere decir ungir, untar, perfumar con aceite. Es un vocablo del que también deriva ungüento, unción, untó y untar, lo cual dice que le aplicó un perfume fino a los pies del maestro. Ese perfume era costoso, le había costado, era un perfume que yo tenía guardado para el día de su sepultura y tenía un precio altísimo. Algunas personas dicen que valía el salario de un año de una persona, así que era muy costoso. Y hay algo que esta mujer hizo que nos debe impresionar a nosotros, es como ella quiso darlo todo por adorarlo a Él, por venerarlo, por honrarlo. Y esta mujer coge sus cabellos y le echa el perfume en sus pies y luego los seca con sus cabellos. Dice que enjugó sus pies con sus cabellos. Así que esta mujer, por allá en Mateo 26, la Biblia nos habla de esta mujer, y yo quiero colocar Mateo 26, 13, por favor, Mateo 26, 13, y dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ella ha hecho para memoria de ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Sencillamente que esta mujer, con su acto de adoración, con su acto de honra, de haberle ungido los pies del maestro, ella estaba realizando un acto de adoración que sería muy famoso por muchos años. Todavía estamos hablando de ella. Ella se hizo famosa sin haberlo pensado, porque cuando nosotros honramos a Jesús, entonces no necesitamos buscar la honra, porque es Él quien nos da un lugar de honra. La Biblia dice que Él honra a quienes le honran. Esta mujer lo entregó todo, dio lo mejor de su vida, no le importó lo que tenía que invertir, allá no le importó entregar lo que representaba su honra, que era su cabello. Ella lo entregó todo por amor al Señor. Pensemos por un momento, mis amados hermanos, ¿cuáles son nuestras intenciones al adorar a Dios? ¿Cuáles son nuestras intenciones en colocar un don nuestro al servicio del Señor? ¿Buscamos honra? Realmente la intención de nuestro corazón es que la gente nos vea, es que la gente sepa cómo yo canto de bien, cómo interpreto de bien un instrumento o cómo danzo de bien. Realmente deberíamos preguntarnos si verdaderamente queremos en nuestro corazón, tenemos la intención y tenemos esa pasión para estar sirviendo a Dios con la mejor de las intenciones, con una intención que solamente quiere honrarle, solamente quiere servirle y solamente queremos tener intimidad con Él, porque cuando yo adoro a Dios, entro en una dimensión profunda de su espíritu y nuestra relación se vuelve más estrecha. Así que, mis hermanos, ya que hemos reflexionado ante ello, hablemos esta mañana con el Señor. Quizás es un buen momento para pedirle perdón a Dios y tomar unas nuevas acciones y unas nuevas intenciones. Sobre todo las intenciones de nuestro corazón sean limpias delante de Él. Cuánta gratitud hay en mi corazón. Esta mujer estaba agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano. No era cualquier cosa. ¿Qué haríamos nosotros si Dios un día viene y resucita a algún familiar nuestro que se murió?
Yo creo que le serviríamos con toda la vida, ¿cierto? Con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué me motiva a mí para cantar? ¿Qué me motiva para interpretar un instrumento? ¿Qué me motiva al momento de danzar? ¿Qué me motiva el servir a Dios? ¿Cuánta gratitud hay en mi corazón? Cuando los hacemos, recuerde, Él nos honra cuando nosotros lo honramos. En segundo lugar, las segundas intenciones engañosas están del versículo 4 al versículo 6. Entonces vamos a mirar en el Evangelio San Juan, versículo 4 al versículo 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. Versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El apóstol Juan nos deja ver a través de esta porción de la palabra a Judas como uno de los discípulos que andaba con Jesús. Este discípulo había recibido la misma formación que los demás. Había escuchado mensajes de su Señor. Había visto milagros y señales durante los 3 años que andó con el Señor Jesucristo, mas sin embargo su corazón no había sido transformado. ¿Cuánta gente lleva años con Dios, escuchando palabras, escuchando predicaciones, escuchando mensajes, viendo la gloria de Dios a través de milagros, mas sin embargo su corazón no ha sido cambiado, sino que se vive una vida de apariencia? Aparentamos lo que no somos. Este hombre estaba aparentando, él estaba buscando la oportunidad de entregarlo, porque sus intenciones con el Señor Jesús jamás fueron las mejores. En el versículo 4 está la palabra entregar. Quería entregar a Jesús, aunque nadie lo sabía. Jesús sí lo sabía. Jesús sí sabía la intención que tenía su amigo, entre comillas. Solamente él estaba esperando la oportunidad para hacerlo. Esto tiene que ver, o es muy triste saber que a veces nosotros tenemos amigos que aparentemente son nuestros amigos y tienen una imagen o una apariencia, una careta que no nos deja ver lo que realmente hay en su corazón. Pero qué triste que en el momento en que pueden poner los lazos en el camino, lo tienden para que nosotros caigamos en él, o se alegran de nuestra caída. ¿Sabe? La misma decepción que usted ha sentido cuando un amigo le falla fue la misma decepción que Jesús sintió por las intenciones que tenía su amigo, unas intenciones engañosas. Pareciera, ahí en el versículo 5 y 6, habla de que este hombre estaba mostrando ser dadivoso. Pareciera que Judas tenía un corazón dadivoso, que sus intenciones eran sanas, que eran ayudar a los pobres. Pero el versículo 6 nos deja ver que no era así. No, las intenciones del corazón de este hombre eran de avaricia. Él le gustaba quedarse con lo ajeno, era egoísta. Miró este acto de adoración de María como un desperdicio y como una oportunidad que se había perdido para seguir robando y quedándose con lo ajeno. Desafortunadamente, a nuestro alrededor estos casos son muy frecuentes. Amén. Conocemos personas que aparentan brindarnos una amistad, pero que en su corazón tienen malas intenciones, sus motivaciones son malas, su corazón es engañoso. Dice la Biblia, irán engañando y siendo engañados. Hermanos y amigos, esta mañana yo les invito para que reflexionemos un momento y seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Será que todavía hay engaño en nuestro corazón? ¿Será que hay intenciones engañosas? ¿Será que si mi amigo me falla, yo tendré la madurez de no venderlo? ¿Aló? De no divulgar sus secretos, lo que me ha compartido en la intimidad. Algún día confió en mí
y aunque yo tuviera un disgusto con él, no debo aprovechar eso para venderlo, porque Dios conoce mis intenciones y Dios no se agrada de eso. Actuemos como verdaderos amigos, como verdaderos creyentes, llenos de amor, como esos hombres y mujeres que hemos sido transformados por el Espíritu Santo y que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros sin ningún interés personal. ¿Aló? Amén. En tercer lugar, la tercera intención es una intención confrontadora. Y vamos a mirar los versículos 7 y el versículo 8. Vamos a mirar esta porción en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, el versículo 7 y 8. Y dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Estos dos versículos hablan de la intención de Jesús, quien no estaba refutando la ayuda a los pobres, no estaba diciendo no ayuden a los pobres, solamente que él veía con qué intención este hombre había dicho esto. Él sabía que no era un hombre honesto, sino que tenía un corazón engañoso. En ese mismo momento él quiso decirle esto a Judas para confrontarlo con su propia realidad. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy. Confrontarme con mi corazón, colocar mi corazón frente a mi corazón y que yo me pueda preguntar cuáles son las intenciones de mi corazón, porque es importante que yo sepa con mis acciones y las intenciones de mi corazón, yo sepa qué clase de persona soy, porque las intenciones le hablan a mi corazón, pero también le hablan al corazón de Dios. En el versículo 7 el Señor le dice, mi sepultura. Cuando estaba hablando de la sepultura, este era un rito cultural en todos los funerales donde se preparaba a los muertos con perfumes aromáticos para encubrir el olor de la descomposición. Ellos con tal conocimiento quizás no lograron entender lo que el Señor Jesús estaba diciendo, pero nosotros sí podemos entender esta mañana cuál era el mensaje de Jesús. Primero, confrontar las intenciones del corazón de su amigo, entre comillas. El Señor Jesús le quería decir, el Hijo de Dios, el Rey prometido, el Mesías esperado, estaba hablando de su próxima muerte. Estaba anunciando su muerte. Y Jesús aprovechó este momento para anunciar lo que había de venir luego, aunque cuando ellos no lo pudieran entender. Esperamos que esta mañana usted y yo sí podamos entender. Y cuando él dice en el versículo 8, no siempre me tendréis, el Señor le deja claro que los pobres siempre van a estar con él. Esta es una confrontación, pues el Hijo de Dios, el eterno, el poderoso, el amigo, el maestro, no iba a estar todo el tiempo con ellos. Hay que aprovechar de buscar a Dios y de honrar a Dios en este tiempo en que puede ser hallado. Eso dice la Biblia. Hay que buscar a Dios mientras que Él pueda ser hallado. El Señor Jesús quería que la atención y la intención del corazón de aquellas personas que estaban con Él estuvieran centradas solamente en su persona. Por mucho tiempo hemos estado con conceptos errados, prioridades invertidas, creyendo que las mejores obras son las que se hacen en la obra social, ayudando a los necesitados. Pero ¿de qué me vale a mí hacer obra social si lo hago con un interés malsano? Si lo hago para sacar pecho quizás. Dios quiere que hagamos obra social. A lo mejor usted quiere trabajar en la pastoral social. Es un buen deseo, pero el consejo de Dios a través del Evangelio de Juan es: hágalo con las mejores intenciones, no para sacar provecho para sí,
mismo. Iglesia amada, ¿qué nos está diciendo hoy Dios con esta palabra? No es que no ayudemos, hay que hacerlo, pero lo más importante es brindarle al Señor toda nuestra adoración, toda nuestra honra. Voy a pedirle a Alejandro que me acompañe en esta parte, y el Señor quiere que nosotros meditemos esta mañana qué clase de servicio estamos prestando, cómo está nuestra intimidad con Dios, cómo está nuestra adoración, cómo está la obra que hacemos para con el prójimo, pero sobre todo, cómo están las intenciones de mi corazón. Qué bueno que esta mañana podamos meditar sobre eso.